Hola jóvenes, un placer saludarles nuevamente. Esta semana vamos a continuar con la clase de Matemáticas 3 y el tema que vamos a abordar se llama extremos de funciones. El objetivo de esta clase es encontrar los extremos de las funciones de tercer grado utilizando la tabla de variación. Comencemos. Voy a explicar el ejemplo 2.9. Encuentre el máximo y el mínimo de la función f de x igual a x elevado a la 3 menos 3x elevado a la 2. En el intervalo cerrado, negativo 1,4. Vamos a proceder entonces. El primer paso que vamos a hacer es encontrar la derivada de esta función. Recuerden que al encontrar la derivada nosotros podemos utilizar la tabla de variación que hemos venido viendo en las clases anteriores para determinar los máximos y los mínimos de una función en un intervalo dado. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es encontrar la derivada de la función f de x. Entonces vamos a proceder a encontrar la derivada de f de x va a ser igual. Recuerden que este apóstrofe significa derivada. Este 3, recuerden que en las propiedades de la derivada el 3 pasa a multiplicar aquí al coeficiente de la variable. En este caso el coeficiente es 1 porque no hay ningún número, se asume que es 1. Entonces multiplicamos 3 por 1, me queda 3x, y al exponente 3 le resto 1, me queda x a la 2. Copio el signo menos y el exponente 2 pasa a multiplicar al coeficiente de la variable x, me queda 3 por 2, me queda 6x, y a la variable x le resto 1. 2 menos 1 me queda 1. En matemáticas el 1 no se coloca. Bien, una vez ya hemos derivado la función, la vamos a factorizar. Esto va a ser igual, como podemos observar, el 3 lo sacamos de factor común porque el 6 y 3 son múltiplos de 3, ¿verdad? Entonces sacamos el 3 y en ambos términos está la variable x, se saca la variable de menor exponente, en este caso x a la 1. Entonces ya tenemos 3x afuera, abrimos paréntesis, para que me dé el primer término, ya tengo el 3, ya tengo una x, entonces para que me dé el primer término solo ocupo otra x. Para que x por x me quede x al cuadrado. Entonces colocamos x dentro del paréntesis, luego el signo menos. Y en el segundo término ya tengo la x afuera y ya tengo un 3. Entonces solo me faltaría el 6. Entonces 3, ¿por qué número me da 6? Por el número 2. Entonces dentro del paréntesis me va a quedar x menos 2. Y una vez ya factorizado, vamos a igualarlo a 0. Y vamos a observar para qué valores de x esta derivada se me hace 0. Entonces podemos pensar para qué números, si yo reemplazo aquí por un número, me va a dar 0 al multiplicarse con 3x. Entonces inmediatamente se puede notar que si yo sustituyo aquí por el número 2, 2 menos 2 me va a dar 0, y al multiplicarse con esto, que 3 por 2 me va a quedar 6, 6 por 0 me va a dar 0. Entonces uno de los números que me hace 0 esta derivada es x igual a 2, a positivo 2. Bien, otro valor, como es una ecuación de grado 2, son dos valores que vamos a encontrar. Otro valor que me hace 0 es el número 0, porque si yo reemplazo aquí 3 por 0, me va a quedar 0. Y al multiplicarse con este paréntesis, que 0 menos 2, me va a quedar menos 2. Y 0 multiplicado por menos 2 me va a quedar 0. Entonces, los valores que me hacen 0 esta derivada son dos valores de x. X igual a 0 y x igual a positivo 2. Bien, una vez ya encontrando los valores donde la derivada se me hace 0 y ya teniendo el intervalo que me está dando el ejercicio, vamos a proceder a hacer la tabla de variación. Recuerden que en la tabla de variación vamos a colocar primero en la primera fila, vamos a colocar el valor de x. En la segunda fila vamos a poner la derivada de la función x. Y en la tercera fila vamos a poner f de x, que es la función original. Bien, estos valores que vamos a estar trabajando es de menos 1 hasta 4. ¿Por qué razón? Porque el ejercicio me está dando que yo debo encontrar los máximos y los mínimos de esa función, pero en ese intervalo. O sea, desde negativo 1 va a ser el primer valor de x. Dejamos un espacio acá para encontrar los signos de la derivada. Luego el valor que le sigue, en este caso sería 0, porque son los valores que me hace 0 la derivada.
Luego después del 0 dejamos un espacio para indicar acá esos valores que vamos a encontrar acá en la derivada, los signos de la derivada. Luego sigue el número 2, porque es el otro valor que me hace 0 la derivada. Y finalmente dejo un espacio acá, ¿verdad? Para la derecha del número 2, para ver esos números, cómo son los signos de la derivada en ese intervalo. Y ponemos al final el número 4, que es el número que me está dando el extremo derecho del intervalo que me está dando el ejercicio. Bien, entonces ya una vez definidos los intervalos que vamos a trabajar, vamos a proceder a encontrar los signos de la derivada. Recuerden que encontrar los signos de la derivada, eso es importante porque de eso depende si una función es creciente o una función es decreciente. Recuerden que en las clases anteriores miramos que si la derivada al evaluarla en un punto de un intervalo daba positivo, entonces esa derivada en ese intervalo va a ser creciente. Pero si la evaluamos en un número y esa derivada nos daba negativo, quiere decir que es decreciente. Bien, entonces vamos a evaluarla en este caso en los números de negativo hasta 0. Puedo acá utilizar lo que es el número negativo 0.5. Ese es un número que está en ese intervalo desde negativo hasta 0, está el número negativo 0.5. Entonces ese número negativo 0.5 yo lo voy a reemplazar acá. Y al reemplazarlo, si me da positiva la respuesta, va a ser positivo acá y va a ser creciente. Entonces aquí ya lo hicimos y nos dio que era creciente. Vamos a verificarlo. Negativo 0.5 acá, si yo lo resto con negativo 2, como ambos son negativos, la respuesta va a quedar negativa. Y al multiplicarse acá 3 por negativo, va a quedar negativo. El resultado de negativo por negativo me va a quedar positivo. Quiere decir que aquí la función es creciente en ese intervalo. Desde negativo 1, en este caso hasta 0, es creciente porque es positivo la derivada. Ahora aquí en 0, la derivada se me hace 0. Entonces aquí no puedo yo determinar si la función es creciente o es decreciente. No puedo determinar nada. Ahora vamos a continuar en los números de 0 a 2. ¿Qué números hay entre 0 y 2? Bueno, voy a usar el número 1. Si yo uso el número 1, ya vamos a reemplazarlo acá. 1 menos 2 me queda negativo 1. Y acá 3 por 1 me queda positivo 3. Por negativo 1 me queda negativo. Quiere decir que aquí la derivada es negativa. Por tanto es decreciente. Ahora acá en el número 2, recuerden que en el número 2 la derivada se me hace 0. Entonces aquí uno puede determinar si es creciente, ¿verdad? O decreciente, ¿verdad? Son los cambios que tiene la función en esos valores, ¿verdad? Bien, ahora vamos a ver ahora en los números que están de entre 2 y 4. ¿Qué número está entre 2 y 4? Hay infinitos números, hay muchos números, ¿verdad? Pero vamos a usar el número 3, por ejemplo. Si yo uso el 3, 3 menos 2 me queda positivo 1. Y 3 por 3 me queda 9. Por positivo 1 me queda positivo. Quiere decir que aquí la función es creciente. Bien, una vez ya determinado dónde la función es creciente y dónde la función es decreciente, vamos a determinar los valores de la función. En este caso, en el extremo izquierdo del intervalo, que es negativo 1, vamos a reemplazar ese negativo 1 en la función original, que es x a la 3 menos 3x elevado a la 2. Entonces en lugar de x yo voy a sustituir por el número negativo 1, porque es el que estamos trabajando en esta columna de acá. Entonces vamos a sustituir negativo 1 elevado a la 3 menos 3 por negativo 1 elevado al cuadrado. Negativo 1, disculpen, elevado a la 3 es igual a negativo 1. ¿Por qué? Porque negativo 1 voy a multiplicarlo 3 veces. Entonces negativo 1 por negativo 1 me queda positivo 1. Falta otra vez. Y 1 por negativo 1 me queda negativo 1. Coloco el signo menos acá. Y este me va a quedar positivo, este negativo 1 acá. Porque le he multiplicado 2 veces negativo 1 por negativo. Menos por menos es más. Queda positivo. Por 3 me queda positivo 3. Y el signo menos lo restamos, lo copiamos, ¿verdad? Ahora efectuamos esta operación. Negativo 1 menos 3, signos iguales se suman, se conserva el signo negativo 4. Quiere decir que cuando x vale a negativo 1, la función toma valor de negativo 4.
Bien, lo mismo vamos a hacer con 0. Recuerden que en 0, al sustituir se me hace 0 todo. 0 a la 3 menos 3 por 0 me va a quedar 0. Entonces cuando x vale 0, la función original vale 0. Bien, ahora vamos a sustituir acá por el número 2. 2 a la 3 menos 3 por 2 a la 2. 2 a la 3 significa que voy a multiplicar 3 veces el número 2. Aquí tienen que tener cuidado, no es 2 por 3, 6. No, porque ponen 6, está incorrecto. Es que voy a multiplicar 3 veces el número 2, o sea, 2 por 2, 4 por 2 me queda 8. Menos, primero hacemos las potencias acá, 2 a la 2 es 2 por 2, 4 por 3 me queda 12. 8 menos 12 es igual a negativo 4. Signos diferentes se restan y se conserva el signo del mayor, que es negativo. Entonces cuando x vale 2, ¿verdad? Toma f de x el valor de negativo 4. Bien, y finalmente cuando x vale 4, sustituimos acá la función original. 4 elevado a la 3 menos 3 por 4 elevado a la 2. 4 a la 3 significa que voy a multiplicar 3 veces el 4. 4 por 4 es 16, por 4 64, menos 4 elevado a la 2 es 16 por 3 me queda 48. Y hacemos la resta. 64 menos 48 me da 16. Bien, entonces analizando lo que es la tabla, vamos a observar que tiene un máximo. ¿Cuál es el valor más grande que obtenemos aquí? Negativo 4, 0, negativo 4 y 16. El valor máximo que obtenemos es 16 para la función. ¿Y en qué valor de x lo obtenemos? En x igual a 4. Quiere decir que el máximo de la función, ¿verdad? En este caso es 16, porque es el valor más grande que estamos obteniendo. Y si ustedes observen, viene creciente la función. Entonces al llegar, significa que va creciendo y llega a un punto más alto que 16. Ahora tiene un mínimo de negativo 4. Recuerden que el mínimo es el valor más pequeño que tiene la función. Pero si observamos acá, tenemos dos valores que dan negativo 4. ¿Dónde da negativo 4? Cuando x vale a negativo 1. Y la función, si ustedes observan, viene creciente. Quiere decir que tuvo un mínimo acá la función y venía creciendo. Tuvo un mínimo y luego comenzó a crecer nuevamente. Entonces tiene un mínimo en x igual a negativo 1. Y tiene un mínimo también en 2. Porque cuando x vale 2, la función vale a negativo 4. Y si ustedes observan aquí, la función venía decreciente. Quiere decir que venía de abajo, ¿verdad? Llegó a un punto mínimo que es negativo 4 y luego comenzó a cambiar de dirección, ¿verdad? A creciente. Bien, entonces hemos obtenido, ¿verdad? En este caso, dos valores de x para los cuales tenemos un mínimo de negativo 4 y un valor máximo, en este caso cuando x vale 4 y ese máximo vale 16. Ya hemos encontrado el máximo y mínimo de esta función en ese intervalo que nos dieron. Bien, entonces de tarea ahora ustedes van a encontrar máximo y mínimo de estas dos funciones en el intervalo que nos están dando. En este caso la primera función dan de negativo 2 hasta positivo 2. Y la otra función que me dan es de 0 hasta 4. Ya saben ustedes, el primer paso es encontrar la derivada de la función, igualarla a 0, encontrar los valores donde la derivada se hace 0 y luego hacer la tabla de variación, que de acuerdo a esa tabla ustedes van a encontrar los máximos y los mínimos de cada una de estas funciones en esos intervalos que nos están dando. Bien, espero hayan prestado atención y nos vemos en la próxima clase.